En un país donde cada rincón sueña con formar al próximo ídolo nacional, pocas historias tienen tanta carga emocional como la de Raúl "El Tala" Rangel. Su vida no es solo la de un futbolista, es la de un guerrero que con las manos curtidas por el trabajo duro y el corazón blindado por las adversidades, transformó la adversidad en motor y la humildad en su más grande virtud. Porque si hay una palabra que define al arquero titular del Club Deportivo Guadalajara, es resiliencia. Y es que antes de ponerse los guantes, el Tala tuvo que aprender a sobrevivir. Panadero, ladrillero, carnicero y portero de sueños imposibles. Su infancia fue un campo de batalla, su adolescencia una prueba constante, y hoy su presente es un ejemplo rotundo de que la superación personal no es solo una palabra bonita, sino una forma de vivir. Con 25 años de edad, Raúl no solo se ha ganado la confianza del rebaño sagrado bajo los tres palos, sino que también se perfila como uno de los porteros de la selección mexicana para la Copa del Mundo del 2026. Así que si pensabas que conocías su historia, prepárate, porque esto no es solo fútbol, es el retrato de un joven mexicano que contra todo pronóstico se levantó, y hoy está listo para defender no solo un arco, sino el orgullo de millones. Raúl Rangel no nació en cuna de oro, su historia comenzó en medio de carencias, incertidumbre y una lucha constante por sobrevivir. Nació un 25 de febrero del año 2000, en Zapotlán el Grande, Jalisco, un rincón donde los sueños muchas veces parecen imposibles, pero también donde nacen guerreros. Tenía apenas 4 años cuando su vida dio un giro inesperado. Sus padres se separaron. A esa edad cualquier niño apenas está entendiendo el mundo, pero Raúl entendió muy pronto lo que era el abandono, la confusión, el dolor silencioso. Fue entonces cuando encontró su primer refugio, no en un psicólogo, no en palabras de consuelo, sino en un balón de fútbol. Al quedarse con su abuela materna, encontró algo más que un techo. Encontró amor, estabilidad emocional y sobre todo espacio para soñar. En su casa no sobraba el dinero, pero sobraba el cariño. Fue ahí donde se forjó el carácter que más adelante lo llevaría a resistir los embates de la vida. El Tala creció con la firme decisión de no meterse en problemas, de evitar el caos familiar que había marcado su niñez. ¿Cómo lo logró? A fuerza de disciplina, a fuerza de pasión. Mientras otros niños se dejaban llevar por la calle o la rebeldía, Raúl prefería correr, entrenar, jugar al fútbol. El deporte era su escudo. Cada domingo, en casa de sus abuelos paternos, se vivía una ceremonia casi sagrada. Partidos de las Chivas y pollo asado. Esa combinación forjó su identidad. Ahí, frente al televisor, mientras observaba a ídolos como Osvaldo Sánchez, el Bofo Bautista y Ramoncito Morales levantar el trofeo liguero en el Apertura 2006, nació algo más que un fanatismo. Nació una promesa silenciosa. Algún día estaría en esa cancha. Algún día él también defendería los colores del rebaño. Pero los sueños no se alimentan solo de ilusiones, y Raúl lo supo desde muy joven. Las carencias eran reales, los zapatos rotos, las playeras prestadas y los uniformes regalados también. La frase más recurrente que escuchaba en casa era: "No tenemos dinero", y en vez de rendirse, trabajó. Yo empecé a trabajar en una panadería aquí, iba todas las mañanas, entonces me levantaba, iba, limpiaba charolas, me daban 50, 100 pesitos cuando mucho. Fue carnicero, repartidor, ladrillero, ayudante de su abuelo vendiendo cocos en la calle. Lo que fuera necesario para aportar, sin dejar de entrenar. Una infancia de trabajo, de fe, de esfuerzo sin recompensa inmediata. Incluso enfrentó una bronconeumonía severa que lo llevó a preguntarle a Dios: ¿qué hice mal? ¿O por qué me está tocando esto? Mas nunca dejó de pelear, porque incluso cuando todo parecía estar en su contra, Raúl tenía algo que no todos tienen: determinación inquebrantable. Pocos lo saben, pero antes de defender el arco del equipo de sus sueños, el Tala jugó con los colores del acérrimo rival. Sí, aunque parezca increíble, el actual guardameta de Chivas fue portero del América, pero del América de Ciudad Guzmán. Durante 5 años jugó de forma amateur en esa escuadra infantil, sin lujos, sin promesas, pero con una pasión que ya entonces era imposible de ocultar. Aquel niño delgado, serio, pero con reflejos felinos, era capaz de cambiar por completo el destino de un partido. Francisco Santana, su entrenador de entonces, no solo recuerda sus atajadas, sino sus ausencias, porque muchas veces Raúl no llegaba a los partidos porque estaba trabajando, en la carnicería, en la ladrillera, donde hiciera falta. Pero cuando se acercaban las liguillas y el América de Ciudad Guzmán necesitaba a su arquero estrella, el profe Santana hacía algo impensado: iba a negociar con los patrones del Tala. Cuando se nos venían ya por decirlo, las liguillas que ya estábamos calificados, ir a platicar, por decirlo, con el señor que era carnicero, a pedirle que por favor le diera la oportunidad de ir a jugar.
porque pues eran partidos importantes para nosotros. Simplemente yo llegaba a platicar ahora con la persona esa donde trabajaba, pero en cierta forma Raúl contribuía, pues diciéndole pues que lo iba a apoyar, pues no sé, que en el rato que faltara iba a ir a cumplir él con más horas de trabajo después. Ese niño que alternaba entre cortar carne y volar por un balón decidió a los 16 años que era hora de intentarlo todo. Con muy poco dinero, un par de tacos prestados y una maleta llena de sueños, empezó a presentarse en visorías por todo Jalisco, hasta que un día su camino lo llevó a Guadalajara, y ahí comenzó todo. En las fuerzas básicas de Chivas, la vida no fue sencilla, pero hubo alguien que vio más allá de sus carencias, un entrenador que creyó en él como pocos. Cada vez que Raúl no tenía zapatos, ese profe sacaba los que ya no usaban sus hijos y se los daba. Yo iba a Estados Unidos y siempre buscaba para mis hijos, para otro sobrino que ya te comenté y para Raúl. Pero más que ropa, lo que le ofrecía era algo que no se compra: confianza. Ese apoyo silencioso, desinteresado, fue marcando el carácter del Tala. Le enseñó a no quejarse, a agradecer, a mantenerse firme aunque la vida no fuera justa. Ahí, lejos aún de los reflectores, se forjaron sus valores más profundos: humildad, gratitud y trabajo. Los años de espera, trabajo silencioso y fogueo en las categorías inferiores comenzaron a rendir frutos. Paso a paso, fue dejando huella en la sub-17, en la sub-20 y más adelante con el Tapatío en la Liga de Expansión. Pero no sería hasta el 2023 cuando el destino finalmente lo pondría frente a su primera gran oportunidad. Con Veljko Paunovic al mando del primer equipo, el Guadalajara apostaba por la experiencia de Miguel "El Guacho" Jiménez, y el Tala alzó la mano. Fue durante la Leagues Cup 2023 cuando Paunovic decidió abrirle la puerta al joven arquero. Tras esa aparición volvió al banquillo. Paciencia otra vez, sabía que el momento llegaría, y así fue. Jornada 10 de la Apertura 2023. Chivas enfrentaba al Toluca. Raúl, con 23 años y el dorsal 27 en la espalda, entró como titular en la Liga MX. Para muchos era una incógnita. Para él era el partido que había visualizado toda su vida, y no defraudó. Se le vio seguro, con nervios de acero. Atajó con autoridad, achicó con inteligencia y transmitió una calma que hacía años no se sentía en el arco rojiblanco. Su actuación fue tan sólida que se ganó la titularidad para el siguiente compromiso, nada más y nada menos que el clásico tapatío. Pero el fútbol, como la vida, no siempre respeta las buenas historias. En ese duelo frente al Atlas, el Tala vivió uno de los momentos más amargos de su carrera. En una jugada fortuita, salió a cortar un centro por la banda derecha. En el intento, chocó con su propio compañero, Antonio "El Pollo" Briseño. El impacto fue brutal, el estadio enmudeció. El resultado fue devastador: fractura en el pómulo derecho. Raúl fue trasladado al hospital de inmediato. El diagnóstico fue claro: cirugía obligatoria y adiós al resto del torneo. Lo que debía ser su despegue definitivo se convirtió en una pausa dolorosa. Pero como ya nos ha enseñado su historia, cuando la vida lo golpea, el Tala no se rinde, se levanta más fuerte. A pesar del duro golpe sufrido en el clásico tapatío, la afición no tenía dudas: el futuro de la portería rojiblanca tenía nombre y apellido, y ese era Raúl Rangel. El Guacho Jiménez, quien hasta hace poco era el titular indiscutible, se había vuelto sinónimo de irregularidad. Sus errores eran ya insostenibles y la paciencia de la tribuna estaba agotada. La confianza se evaporó. Mientras tanto, desde la sombra, Raúl se preparaba para lo inevitable: la oportunidad de tomar el arco del Guadalajara de forma definitiva. Durante la pretemporada, con una disciplina inquebrantable y ya recuperado de su fractura, el Tala encaró el Clausura 2024 como su gran examen, ahora bajo las órdenes del argentino Fernando Gago. Y lo que ocurrió fue un punto de quiebre. El Guacho pasó de ser titular a ser borrado, literalmente. Relegado al tercer puesto en la jerarquía de porteros, desapareció de las convocatorias, mientras Oscar Walley tomaba la estafeta como arquero de la Conca Champions y Rangel quedaba al frente en la Liga MX. Ahí, Raúl no desaprovechó ni un solo minuto. Jugó todos los partidos del Clausura 2024 como titular y lo hizo a un nivel de élite. Con actuaciones determinantes tanto en la fase regular como en la liguilla, Raúl Rangel se consolidó como uno de los mejores arqueros del país, y las estadísticas lo respaldan. En el Clausura 2024 disputó 21 partidos entre la fase regular y la liguilla, y logró mantener su portería imbatida en 9 de ellos, lo que representa un 43% de efectividad.
Ese rendimiento lo colocó como el tercer mejor portero de toda la Liga MX, solo por debajo de Luis Ángel Malagón del América y Kevin Mier de Cruz Azul, quienes cerraron el torneo con 10 porterías en 0 cada uno. Luego de un primer año de ensueño, el Jimmy Lozano, el entonces estratega de la selección mexicana, lo debutó el 5 de junio del 2024 en un amistoso frente a Uruguay. Pero lo más importante es que su nivel no fue cosa de un solo torneo. El Apertura 2024 confirmó su consolidación definitiva. Nuevamente fue titular en todos los encuentros de la fase regular y sumó 8 porterías en 0, mejorando su promedio con una efectividad del 44.4%. En total, en el año futbolístico 2024, Raúl Rangel sumó 17 porterías sin gol en 39 partidos de la Liga MX. Hoy, Raúl "El Tala" Rangel no solo es el arquero titular del Guadalajara, también es una pieza clave en el proceso de Javier Aguirre rumbo a la Copa del Mundo del 2026. Su nombre aparece con constancia en cada convocatoria, su presencia en el vestidor comienza a sentirse con fuerza y su rendimiento lo respalda en cada partido. Todo apunta a que, de los 3 lugares disponibles para porteros en la Copa del Mundo, 2 ya tienen nombre y apellido: Luis Ángel Malagón y Raúl Rangel, uno con experiencia, jerarquía y liderazgo, el otro con hambre, reflejos y una historia que inspira. Pero más allá de las estadísticas, los llamados o los títulos, la historia de Raúl Rangel es un testimonio vivo de lo que significa creer en uno mismo cuando nadie más lo hace. Del niño que vendía cocos, cargaba tabiques y partía carne para sobrevivir, al joven que se calzaba unos tachones regalados y soñaba con atajar penales en el Estadio Akron, al arquero que hoy representa a Chivas, que hace soñar a su afición y que apunta con fuerza a un mundial. Todo eso es Raúl Rangel, un portero forjado en la humildad, templado en la adversidad y levantado con carácter, porque cuando la vida lo quiso noquear, se levantó. Cuando la oportunidad tardó años en llegar, esperó de pie, y cuando por fin le tocó, respondió como los grandes. Hoy, su historia nos recuerda algo muy simple pero poderoso. El talento puede abrir puertas, pero solo la resiliencia las mantiene abiertas. Y ahora te pregunto a ti, ¿crees que Raúl Rangel merece ser el portero titular de México en el Mundial 2026? Déjalo en los comentarios, que ahí te estaré leyendo y respondiendo. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas más contenido como este, dedicado al fútbol mexicano. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video.